El mensaje de hoy se trata entonces de la confianza y vale la pena aprovechar, ya que estamos en la situación de la duda. ¿Quién va a ser el presidente? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Va a meter más impuestos? ¿Va a meter menos impuestos? Seguramente que no. Seguramente va a meter más impuestos, va a hacer diferentes cosas. ¿Qué es lo que sucede? Y todo eso nos da inseguridad. Vale la pena entonces ver la situación de la confianza. El pasaje que se leyó no es Marcos 10. Marcos 10, 17 es el pasaje del joven rico. ¿Conocen la narración del joven rico? Un rico se acerca al Señor, este era joven. En el, en el título del pasaje dice joven rico, pero sabemos que el título no está en la Biblia. El único evangelista que menciona que era joven es Mateo. Mateo dice que era joven. Y es por eso que es tan importante leer de los diferentes evangelios, porque los diferentes evangelios nos dan diferentes joyas muy importantes. Ahora vamos a usar Marcos. Marcos, precisamente porque tiene unos detalles muy importantes, lo vamos a ir viendo. Y es porque hoy terminamos un poco con Marcos y ya solamente tomamos Lucas hasta el resto del tercer año de nuestro Señor Jesucristo, hasta la última semana. Estamos siguiendo más o menos un orden cronológico, más o menos siguiendo un orden cronológico de los tres evangelios sinópticos. Son así porque son similares, sinópticos, son casi iguales. Entonces, esos tres evangelios, Mateo ya terminamos, ahora Marcos, y estos dos evangelios, Mateo y Marcos, se detienen acá y ya salta hasta la última semana, que obviamente son acontecimientos muy importantes, la última semana del Señor Jesucristo. Ahora, a partir de hoy, digamos, o sea, hoy terminamos con Marcos, de ahí solamente seguimos con Lucas, que es el otro que toma los eventos del tercer año del Señor Jesucristo, junto con Juan, pero Juan no lo estamos viendo. Bien, el joven rico, dice versículo 17, Marcos 10. Al salir él, es decir, Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este es el joven rico. El joven rico se acercó al Señor Jesucristo, se arrodilló, hincando su rodilla delante de él. Esta es una forma de reverencia. Y más que reverencia es una forma de adoración. Uno no se hinca formalmente ante sus padres, aunque los honra, se hinca solamente ante Dios. Y es la expresión elemental, y especialmente en el tiempo judío, de adoración. Lo que estaba haciendo era reconocer al Señor Jesucristo como un gran maestro, como un gran Señor. Muy probablemente esa es la razón por la cual el Señor le contesta, versículo 18, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno bueno hay, sino solo uno, Dios. Es decir, ¿crees que yo soy parecido a Dios? ¿Tengo parecido a Dios? ¿Me parezco mucho a Dios? ¿Qué es lo que tú ves en mí? Y desde ahí vemos al Señor Jesucristo empezando a tocar, a sondear. Eso es muy importante. El Señor, hermanos, nos juzga, nos toca el corazón, nos llama a la mente. El Señor no nos acusa. Ya habrá tiempo de acusaciones, pero el Señor no nos acusa. El Señor simplemente quiere explorar nuestro pensamiento, nuestra forma de sentir, nuestra forma de pensar, y es así sus expresiones muy elementalmente. Así es toda su palabra. He visto, hay quienes se molestan con la palabra de Dios. Cuando se habla formalmente la palabra de Dios, hay quienes se molestan y creo que es porque se sienten explorados, como si fuera casi desnudos, por así decirlo, pero es la palabra de Dios, es simplemente la forma y la naturaleza de Dios. Está explorando, está sondeando, está tratando de entender, pero sobre todas las cosas, hacerme entender a mí mismo qué es lo que yo siento. Y esto es lo que va a pasar con el joven rico. El Señor va a empezar a explorarlo. Y le dice versículo 19, los mandamientos sabes, no adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y obviamente aquí de qué está hablando, los 10 mandamientos, capítulo 20 de Éxodo, que ustedes lo pueden leer mucho más adelante o ya lo tienen que conocer. Los 10 mandamientos tienen que saber ubicarlos perfectamente, capítulo 20 de Éxodo. El Señor entonces le pone los mandamientos delante. Y le contesta el joven rico, este es el joven rico, él entonces respondiendo le dijo, maestro, todas estas cosas he guardado desde mi juventud. Ya era joven, desde mi juventud, ¿qué quiere decir? Desde que era niño.
Desde ahí me había preocupado. Desde ahí había visto la palabra de Dios y me había preocupado de todas estas cosas. Ahora la reacción es valiosísima. La reacción del Señor Jesucristo es muy importante. Y por eso les digo, quería ver hoy Marcos, versículo 21. Por favor, estén leyendo Marcos 10:21. Entonces Jesús, mirándole, ¿qué dice? Le amó. Es una palabra muy pequeña, ¿no? Apenas 3 letras. Le amó. Una expresión muy sencilla. Pero este es el amor de Dios y es el Señor Jesucristo respondiendo ¿a qué? ¿Correspondiendo a qué cosa? Correspondiendo a la devoción de este joven que desde su juventud, o sea, desde su niñez, desde que tenía uso de razón, lo llevaban a la sinagoga, lo llevaban a aprender la palabra de Dios y él amó la palabra de Dios, quería obedecer los mandamientos de Dios, quería seguir y servir los mandamientos de Dios. ¿Cómo es que estas cosas ya nos enseñan ahora? ¿Cómo es que estas cosas ahora nosotros ya no las vemos? Se enseña nada más que Jesús nos ama porque nos amó y ya estuvo. Jesús murió por nosotros, se entregó y ya estuvo, nos amó, está bien. Pero no corresponde el Señor. No tiene cuidado el Señor, no se da cuenta el Señor de las cosas que hacemos para Él. ¿Y qué pasa cuando hacemos cosas para Él? ¿Qué pasa cuando le servimos? ¿Qué pasa cuando le queremos buscar? ¿Qué pasa cuando le queremos ser agradables? Él entonces responde con amor. Él responde con amistad, Él responde con agrado, Él responde con cuidado, Él responde con querer acercarse. Ya vamos a ver la respuesta del Señor. El Señor Jesucristo amó tanto a este joven que dijo, no se trata simplemente que sirva, que bueno, ya, has obedecido los mandamientos, pero ahora yo te quiero dar un lugar muy importante. Yo te quiero poner en un lugar valioso, excelente. Y tienes la mejor posibilidad. Estás joven, de seguro no tienes familia porque no se menciona en todos los pasajes que tuvieran familia. No tienes familia en este momento. Ahorita estás en el momento exacto, en el momento indicado. Tienes la posibilidad, tienes la salud. Te has entregado con devoción y ahora te das cuenta que Dios te ha amado. Ahora Dios abre las puertas. El Señor Jesucristo abre las puertas a algo maravilloso. El Señor Jesucristo responde a la devoción de este joven con quiero que me sigas. Ahora quiero que vengas conmigo. Ahora quiero que estés a mi lado. Ahora quiero que seas uno de mis discípulos. Quiero que seas uno de mis seguidores. Quiero que seas uno de mis confidentes. No quiero decir que lo llamara al apostolado, obviamente. Sabemos que solamente fueron 12 en ese entonces, después 11 y después otra vez 12 con el apóstol Pablo. Hasta ahí llegaron los grandes confidentes, los que entregaron la doctrina. El Señor no le está hablando de ser apóstol. El Señor le está hablando de ser un seguidor, de estar a su lado, de que aprovechara el tiempo porque él iba a estar ya, recuerden, estamos en el tercer año. Y esto, según parece, este pasaje se da a mediados del tercer año, según parece, de acuerdo con la narración. Pocos meses todavía voy a estar. Todavía voy a estar un momento y yo te ofrezco que estés conmigo, que estés a mi lado, que estés oyéndome, que estés viendo. Esa es la expresión del Señor Jesucristo cuando dice, ven, sígueme tomando tu cruz. El Señor Jesucristo entonces le amó, le quiso tener un lugar más cerca. Esa es la respuesta del Señor. Cuando el Señor nos ama, quiere tenernos más cerca de Él, quiere que estemos obedeciéndole, quiere enseñarnos quién es Él, quiere enseñarnos cómo es Él y que nosotros vivamos su vida en nuestras vidas. Es algo maravilloso, es algo excelso. Solamente hay un detalle, que a veces hay cosas que dejar. A veces hay cosas que estorban. A veces hay cosas que molestan. A veces hay cosas que impiden precisamente esa cercanía con el Señor, esa búsqueda del Señor. Y eso lo muestra el versículo 21. El Señor le da una prueba. Jesús lo amó, lo invita a ser parte de sus seguidores, pero hay una prueba. Jesús le amó y le dijo, versículo 21 estamos, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo.
y ven, sígueme, tomando tu cruz. Esa es la invitación que hace el Señor Jesucristo a todas las personas, no solamente a los ricos, hacia todas las personas. Y la gran mayoría de personas, la gran mayoría del mundo prefiere cualquier otra cosa del mundo, no riquezas. Este joven tenía riquezas, lo vemos de mala manera, porque es un joven rico y prefirió las riquezas antes que seguir al Señor Jesucristo. Bueno, hay muchísima gente que elige todavía mucho menos que eso. Apenas una situación pasional, una relación no correcta, eligen el pecado, eligen un vicio, eligen todas esas cosas antes de buscar al Señor. Este es uno de los pasajes principales que utilizan y es muy mal interpretado para decir que las riquezas son malas. Las riquezas son malas y el Señor aquí no acusa sobre las riquezas. El Señor acusa sobre la confianza que se pone en las riquezas. Más adelante lo vamos a ver. Una cosa te hace falta. El Señor sabía que este era un joven rico. Sabía que era una persona inteligente, sabía que era una persona que había buscado y que estaba buscando de Dios, pero al mismo tiempo estaba buscando del mundo. Los deseos del mundo son contrarios a los deseos de Dios, nos dice el apóstol Juan. Uno no puede agradar al mundo y puede agradar a Dios al mismo tiempo. El Señor Jesús dice, uno no puede servir a las riquezas y servir a Dios al mismo tiempo. No se pueden tener dos señores. Y el Señor Jesucristo precisamente le estaba dando la prueba. Yo soy tu Señor. Cuando viniste, como si le estuviera hablando al joven rico, cuando viniste, te arrodillaste delante de mí. Ese es un símbolo de reverencia, ese es un símbolo de sometimiento, es un símbolo de adoración. ¿Crees que yo soy bueno como Dios? Me dijiste que yo era bueno. ¿Crees que yo soy bueno como Dios? ¿Quién crees tú que soy yo? Y ahora la prueba máxima, toma las cosas que tienes y deshazte de ellas. Que por cierto, el joven le estaba diciendo, ¿cómo voy a heredar la vida eterna? ¿Cómo voy a alcanzar la vida eterna? El Señor le dijo, tus posesiones, dalas. Y al dársela a los pobres, lo que vas a tener es tesoros en los cielos. El Señor no le estaba diciendo, tus riquezas son malas, tus riquezas son incorrectas, tus riquezas están podridas. El Señor le estaba contestando la pregunta. Pero esta es la intención muy importante del Señor. ¿Soy yo tu Señor? El llamado es, ¿en qué estás confiando? ¿Y en qué vas a confiar? La confianza es muy importante. Es la palabra pisteuo que aparece en todo el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo utilizó precisamente esta palabra, pisteuo, para precisamente categorizar la fe, para señalar la fe. Cada vez que en el Nuevo Testamento aparece la palabra pisteuo, es fe, significa fe. Ahora, la palabra pisteuo significa confianza. Es confianza. ¿En dónde está mi confianza? Y es muy importante. Yo quisiera que de aquí saliéramos conociendo y comprendiendo qué significa confiar en Cristo. ¿Qué pasó? Muchos de nosotros conocemos ya cuál fue el final de esta historia. El Señor Jesucristo le da estas palabras. Versículo 21. Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Ven y sígueme tomando tu cruz. Lo triste es el versículo 22. Un hombre amado por Dios, un hombre amado por el Señor Jesucristo y recibiendo la invitación del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo diciéndole, ven, quiero que seas uno de mis discípulos. Versículo 22 dice, pero él, esto es el rico, el joven rico, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué fue lo que hizo? Solo irse. No contestar. Sabía que estaba mal, sabía que era lo incorrecto, sabía que estaba desobedeciendo a ese hombre al cual en esos instantes se había arrodillado. ¿Quién es verdaderamente tu Dios? ¿En dónde está verdaderamente tu confianza? ¿En quién verdaderamente crees?
Eso es lo que estaba buscando el Señor Jesucristo. ¿En quién verdaderamente estás poniendo tu confianza? No dijo absolutamente nada. No le dijo, Señor, pero tengo muchas cosas, ¿y qué hago? Señor, ¿y si vendo solo la mitad? Y Señor, si vendo solo un poco. El Señor fue bastante claro porque este hombre se estaba sometiendo en su mente, en sus pensamientos. El Señor quería saber si su fe, si su confianza era verdadera. Sabemos que era la confianza, siguen los siguientes versículos, solamente lo vamos a leer, versículo 23. Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Y qué palabras tan singulares, ¿no? De ese versículo 24, hijos. El Señor Jesucristo empieza a llamar a sus discípulos de esta forma cariñosa, de esta forma tierna, de esta forma piadosa. Y lo que tenemos que entender es que Él como Padre está viendo a estos sus hijos y les está preguntando, ¿en dónde están poniendo su confianza? Y esa es la pregunta que el Señor Jesucristo nos hace hoy. Dice el apóstol Pablo que Dios a cada uno de nosotros nos ha repartido cierta medida de fe. ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está su confianza? ¿Está creciendo en confianza? ¿Está creciendo en poner su confianza en Cristo Jesús? ¿Cuál era la idea aquí? La idea aquí del Señor Jesucristo era que este rico entregara todas sus posesiones, entregara todo lo que tenía y que viviera como un miserable el resto de sus días. ¿Creen ustedes que ese era el pensamiento del Señor Jesucristo? No lo vamos a leer, pero léanlo más adelante. Los discípulos entran en una conversación, el Señor Jesucristo con sus discípulos. Ese mismo pasaje, síganlo leyendo. Entran en una conversación y los discípulos le preguntan al Señor, ¿y qué nos vas a dar a nosotros si lo hemos dejado todo? ¿Qué les contesta el Señor Jesucristo? Vividores, interesados. ¿Así les contestó? ¿Quién les contesta? De cierto les digo, no hay uno que haya dejado casa, padre, madre, hijos, bienes, posesiones, por causa de mí, que no haya recibido 100 veces más y en la vida y después la vida eterna. ¿De qué se trata la confianza aquí con respecto al Señor Jesucristo? Y por eso me sorprendió ese pasaje, ese versículo último que leímos que dice, hijitos, ¿creen ustedes que el Señor va a olvidarse de sus hijos? ¿Creen ustedes que el Señor va a desinteresarse de sus hijos? ¿Creen ustedes que el Señor va a despreocuparse de sus hijos? Entonces, ¿por qué nos da miedo? ¿Por qué nos dan miedo estos cambios como el que estamos viendo ahora? ¿Por qué nos preocupa a ver si vienen más impuestos, si vienen menos impuestos, si vienen agendas, si se imponen agendas? Todos son juicios divinos, todo está en su palabra. Claro, si leyéramos su palabra entenderíamos, no nos sorprendería para nada. Así tiene que pasar. Y aún en medio de un juicio, el Señor nos cuida, por supuesto que sí. El Señor nos cuida, el Señor es misericordioso, el Señor es bondadoso. Ahora, ¿sabe cuál es el problema? El problema es el pisteo, el problema es la confianza. No puedo dejar mi trabajo para ir a la iglesia porque necesito mi trabajo. Ahora, ¿qué es lo que siente en su corazón? ¿Qué es lo que hay en su alma? ¿No puedo darle esta ofrenda al Señor? ¿Por qué? Le pregunto, cuando usted da ofrenda, ¿usted cree que el Señor se la va a devolver? ¿Usted confía que el Señor se lo va a devolver?
Porque eso es lo que pasa con los que no dan. Usted no da porque ni siquiera cree que el Señor se lo vaya a devolver. Y lo mismo son las primicias, el diezmo es una primicia, lo mismo es con las primicias, la primera parte le corresponde al Señor. ¿Usted en principio cree que el Señor le va a devolver eso o no? ¿Cree que esa es la semilla que Dios le ha dado? Y la semilla que Dios le ha dado para multiplicarla, para que usted tenga fruto, ahí viene entonces la pregunta, aún mayor. ¿Cree usted que con lo que usted le da al Señor, eso el Señor se lo va a multiplicar? No solamente que se lo va a regresar, cree que se lo va a multiplicar. Y no solamente cree que se lo va a multiplicar, sino cree usted que usted depende del Señor más que de su trabajo, más que de sus jefes, más que de quien sea. Bueno, pero la confianza no solamente se muestra en eso, en dar primicia, la confianza se muestra en todo sentido, en todo momento. Ahí estamos preocupados por nuestro trabajo. ¿Y por qué está preocupado por su trabajo? Si pierde su trabajo, el Señor le va a dar otro. No es Él su proveedor, no es Él quien le cuida. Y aunque no tenga trabajo, aunque no reciba trabajo, de todas maneras el Señor le va a cuidar y le va a seguir alimentando. ¿O ha dejado de comer? ¿Hay alguien que ha dejado de comer? ¿Hay alguien que se ha quedado sin trabajo y ha dejado de comer? ¿Por qué? Porque somos hijos de Cristo. Somos sus hijos. Él nos cuida. El problema es la confianza. Ah, nos encanta pensar, ¿no? Teorizamos hasta el cansancio. Si yo doy esto, entonces solo me queda esto, y entonces solo puedo dividir así, y entonces solo puedo hacer así. Nos encanta teorizar. Y eso fue lo que hizo el joven rico. ¿Qué dice? Se fue afligido. Vean qué interesante. El Señor le da la palabra, él no dice nada, pero en su mente empezó a maquinar, que es una palabra, una expresión que usamos ahora, ¿no? Estaba maquinando y maquinando y maquinando. Ah, aquello me costó tanto, aquel carro me costó tanto, aquella casa me costó tanto. No habían carros en ese momento, ¿no? Aquella mansión, aquel palacio. La pregunta no solamente es que el Señor es mayor que todo eso, por supuesto que es mayor que todo eso. ¿Vale la pena perder cualquier cosa por el Señor Jesucristo? Por supuesto que sí, incluso la vida. Si usted pierde su vida por Cristo, vale la pena. Por supuesto que sí. La pregunta no es solo eso. La pregunta es, ¿en dónde pone su confianza? Y si usted sabe y usted cree y usted está viviendo poniendo su vida en las manos y en la seguridad de Cristo. Es así como vive. Es así como pasa cada uno de sus días. Este mundo es imperfecto. En este mundo hay muchísimos males, en este mundo hay muchísimos problemas, pero Él es el que tiene cuidado, cuidado de nosotros. Él es el que nos cuida. Él es el que nos defiende. Él es el que nos protege. ¿Por qué les dice el Señor esta expresión 100 veces más? Les pregunto, ¿los discípulos recibieron 100 casas? ¿Dejaron su casa? ¿Recibieron 100 casas? ¿Recibieron 100 hijos? De hecho, recibieron más hijos, hijos espirituales. Pero ese es el punto. El Señor, esto es muy importante entender sobre Cristo, no va a perder el tiempo explicándonos las cosas. ¿Cómo lo voy a hacer esto? ¿Cómo te voy a sacar adelante? ¿Cómo te voy a quitar este problema? ¿Cómo te voy a proveer lo necesario para que hagas estas y estas cosas? No, 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 yo no te voy a explicar todo eso. Lo único que tienes que hacer es tener confianza. Creer que yo lo voy a hacer. Creer que yo te lo voy a devolver, creer que yo voy a prosperarte, creer que yo voy a bendecirte, eso es. El problema es que nosotros nos ponemos a pensar, ¿y cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer, Señor? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cómo tengo que ponerme? ¿Cómo tengo que dejar? ¿Cómo vamos a saber cuando Dios nos prueba? ¿Cómo vamos a saber cuando Dios
prueba nuestra fe, nuestra confianza en Él, nuestra esperanza en Él. Bueno, se lo digo de una vez, nunca vas a verlo, no se sabe. El Señor solamente pone las cosas delante de nosotros y quiere ver cómo está nuestra confianza. Nadie nos va a imponer ninguna cosa, nadie nos va a estar obligando para nada, en ningún sentido. Él simplemente quiere ver si de nuestro corazón nosotros nos disponemos a confiar en Él. Y este es un pasaje muy importante, no está dentro del pasaje principal del mensaje, pero es anterior. Me gustan mucho los evangelios, tienen un ritmo muy específico. Y en los evangelios lo que vamos a ver, y es muy de costumbre, es esto es lo que sí hay que hacer, esto es lo que no hay que hacer. Esto es lo bueno y esto es lo malo. Y esto es muy de costumbre. Hay un pasaje anterior a este pasaje del joven rico, es muy valioso, lo pueden ver también ahí mismo, en el capítulo 10. Y es precisamente aquel pasaje famoso de los niños. ¿Se acuerdan ese pasaje de los niños? Ya, el que están pensando ese es. El Señor Jesucristo estaba en su ministerio y su ministerio estaba colmado de gente. Ya estábamos en el tercer año, estaba en Judea y llega muchísima gente se le acerca y entonces entre toda la gente llegan unos niños. Los discípulos entonces ven algo así como que los niños vienen a molestar o algo así y entonces vamos a quitarlos y querían quitar a los niños. Pero la respuesta del Señor Jesucristo, versículo 14, estamos Marcos 10, 14. Viéndolo Jesús, ¿viendo qué? Viendo que los discípulos estaban quitando, apartando a los niños. Que no se acerquen a Jesús, no se acerquen a Jesús. No, 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 no. Se indignó, dice el Señor. Se indignó. Me gustan mucho las expresiones de Marcos. Se indignó. Y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y todavía les da una sentencia, una advertencia que no la entiende la gente todavía. Versículo 15, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Ese pasaje es famosísimo y es un pasaje que le da un gran problema a los teólogos. Los teólogos se quiebran la cabeza, especialmente los calvinistas, entre los calvinistas y los arminianos, que son corrientes que hablan sobre la predestinación. Y dicen, no, no, no puede ser que los niños se salven solamente por ser niños. Los niños tienen que también creer o si no, se van al infierno. Y de hecho, los calvinistas creen que los niños se van al infierno. Los calvinistas de hueso colorado, los firmes calvinistas, dicen que se van a ir al infierno los niños. Pero aquí tenemos esta palabra por parte del Señor Jesucristo y es que se confunden mucho con respecto a la fe. Vean, hermanos, una sentencia muy importante, algo que yo les puedo recomendar es, si ustedes quieren aumentar en su fe, si ustedes quieren crecer en su fe, por ningún motivo vayan a ningún seminario. ¿A cuál seminario? A ningún seminario. Los seminarios no les van a enseñar la fe, de hecho todo lo contrario, van a hacerles dudar de la fe. No vayan a ningún seminario. ¿A dónde vayan? A la iglesia. En la iglesia les enseñan la fe. La iglesia es la que sostiene esto y la que mantiene esto, bien guardado. Los teólogos se quiebran la cabeza porque no entienden cómo así que los niños entran solamente por ser niños, entonces hay diferentes salvaciones. No, no existen diferentes salvaciones y es que específicamente somos salvos por una cosa y no es la fe en sí. La fe no es un poder, la fe no es una fuente mágica. Tiene que creer y creer y creer. No, no se trata de eso. Es la fe en Cristo Jesús. Y de hecho, específicamente somos salvos por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos hace salvos. ¿Quién es el que nos abre las puertas del cielo? El Señor Jesucristo, para que nosotros entremos. Ahí no está Pedro. Pedro no está con el listado, no es Pedro, es el Señor Jesucristo quien deja entrar a los creyentes. Es el Señor Jesucristo quien envía a los ángeles a recoger las almas. Es el Señor Jesucristo quien viene. Existen esas dos posturas y es un misterio. Vendré otra vez, dice el Señor, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es Él. Somos salvos por Él. Y no podemos olvidarnos de aquel libro especial. Es un libro único, es un libro glorioso, es un libro maravilloso que solamente tiene nombres.
Es el libro de la vida del Cordero. En el cielo hay muchísimos libros en donde están escritas todas nuestras acciones, las acciones de todos. Ahí están. Y eso lo pueden ver en los últimos capítulos de la Biblia, los últimos capítulos de Apocalipsis, en el gran juicio, el juicio del gran trono blanco. Ahí lo pueden ver. Y ahí están todos. Es una gran multitud de libros que los ángeles los sacan y los exponen. Aquí están las pruebas. Este hizo este hizo aquel. Estas cosas hizo esta persona. Pero hay un libro, dice. Uno. Ese es el libro de la vida del Cordero. Y en ese libro solamente están escritos nombres. Y eso es lo maravilloso de ser creyente, pues yo sé que el Señor Jesucristo, allá en la gloria, escribió mi nombre. Mi nombre ahí está, escrito por Él. Y de ahí nadie lo va a borrar. Nadie puede tocar ese libro. Solamente los ángeles lo van a leer. Y si ahí está escrito mi nombre, entonces yo soy salvo. ¿Por qué? Porque Cristo dice que soy salvo. Es Cristo. Cristo es el elemento primordial. Tengo que tener fe en Cristo. Tengo que confiar en Cristo. Y Él es quien decide, Él es el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. ¿Se acuerdan eso? También está en Apocalipsis. Él es el que tiene toda potestad, tiene toda autoridad. Delante de Él, capítulo 2 de Filipenses, delante de Él se van a arrodillar todos. Todos los que están en los cielos, todos los que están en la tierra y todos los que están debajo de la tierra. Él es el que tiene toda la autoridad. Ahora ese es el punto acá. Que aquí es la autoridad del Señor Jesucristo la que está hablando. Dejen venir a los niños a mí. De ellos es el reino de los cielos. A ellos les pertenece. Me da muchísima pena todos estos teólogos que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan hasta el cansancio como para que uno se harte y diga, vaya, está bien, tiene razón, está bien. Pero lo mismo hacen los católicos. Ahora, el problema aquí es la autoridad del Señor Jesucristo. Hay dos cosas, dos situaciones importantísimas. La autoridad del Señor Jesucristo. Y Él dice, de ellos es el reino de los cielos. Ahora les pregunto, y esto es lo que tenemos que indagar, lo que tenemos que pensar, pues está oculto. El verdadero sentido de todo esto, que tiene que ver con el versículo 15. ¿Qué creen ustedes que pensaban estos niños? ¿Qué creen ustedes que pensaron estos niños cuando escucharon esas palabras de Cristo? Ah, no, señor, pero tengo que cumplir cierta justicia, tengo que hacer ciertos mandamientos. ¿Será que eso pensaron los niños? Tengo que ir a la iglesia, tengo que leer la Biblia. Que no estoy diciendo que sea malo o que no sea necesario, es importante. Es importante ir a la iglesia, es importante leer la Biblia, es importante orar. Y aún más, ¿y qué tal si un niño al día siguiente de lo que dijo el Señor Jesucristo se muere? ¿Cuál era su forma de pensar? ¿Qué habría él entendido? Y lo que él entendió, lo que ese niño entendería es, me presento delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que yo podía entrar al reino de los cielos, que el reino de los cielos es mío. Y eso fue lo que pensaron esos niños en ese momento, cuando el Señor les habla, el reino de los cielos es de ustedes y el niño, sí, gracias, gloria a Dios. Esa es la fe. La fe que no duda, que no cuestiona, que no articula, que no medita en la autoridad y en la potestad de Cristo, en que Él es soberano y que Él es completamente suficiente. Esto es lo que tiene que ver con el rico. Los niños felices recibieron el reino de Dios, gozosos, entendieron lo que el Señor les decía, de ustedes es el reino de Dios. Yo vine, yo morí para que ustedes estén en el reino de Dios. Y les dice a todas las personas, les dice a todos los creyentes, ustedes tienen que ponerse igual que ellos. Ustedes tienen que pensar igual que ellos, que yo he muerto. Yo vine a esta tierra para regalarles a ustedes el reino de los cielos. Ahora soy yo suficiente.
diría el Señor. ¿Soy yo suficiente para ti? ¿Yo soy todo para ti? ¿Yo soy tu todo? ¿Yo soy el que te prospera? ¿Yo soy el que te cuida? ¿Yo soy el que te espera? ¿Yo soy el que te da? ¿Yo soy el que te provee? ¿Yo soy el que te perdona? Yo soy el que te da tu alegría. Yo te doy gozo. Yo te doy paz. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene tu alegría? ¿De dónde viene tu gozo? ¿En dónde está tu paciencia? Si yo estoy contigo, lo tienes todo. Eso es lo que no entienden los creyentes. Y es necesario sujetarse a Cristo de esa manera. ¿Por qué? Porque si no, como el joven rico, vienen las riquezas, viene un placer. A veces ni siquiera son riquezas, a veces puede ser un carro, puede ser cualquier tontería, cosas tan insignificantes, y me alejo de Dios. No me interesa Dios, no significa nada para mí Dios. Dios no me quiso dar aquella cosa, así que me voy. Váyase. Mire, usted no tiene fe, usted no confía. Revísese, revísese, júzguese. Por eso es que el Señor nos habla al corazón, nos hace pensar. ¿En dónde está tu confianza? Yo les digo, hermanos, empecemos a caminar de esa manera. Empecemos a caminar de esa manera. Tal vez no hemos confiado de verdad en el Señor. Tal vez, y obviamente, tal vez no hemos confiado como esos niños que el Señor les dijo, el reino de los cielos es de ustedes. Ustedes van a entrar al cielo sin ningún problema porque para eso vine, para eso morí, por todos ustedes. Ah, bueno, está bien. Los niños felices, los niños contentos, no solamente fueron a ver a Jesús, sino que ahora sabían que el reino de los cielos, el reino eterno de la gloria de Dios les pertenecía, porque Jesús así lo dijo. Dejemos de preocuparnos tanto. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hace este? ¿Qué hace esta? ¿Qué dicen? Dejemos de preocuparnos tanto. El Señor va a hacer las cosas. Les puedo, hermanos, hablar muchísimos ejemplos de ahora, de antes, cosas que el Señor hace, cosas que el Señor provee. A veces el Señor provee desde antes, que vengan las enfermedades, que vengan los problemas, y es como, ya te di, ya te lo había dado, ahí está. Y estoy seguro que muchos de nosotros, si no es que todos, tenemos esas experiencias. Aprendamos a confiar y a confiar y a confiar hasta llegar a ser con esa confianza de niños. Lo que Cristo dice, eso es. Lo que Cristo quiere hacer, eso es lo único que importa. Si tengo al Señor en mi corazón, eso es lo único que vale. ¿Cómo se va a resolver ese problema? Yo no sé, Señor, pero te lo dejo. Y yo confío en ti. Yo sé que tú vas a hacer la obra. Tú me dices, bueno, te voy a dar 100 veces. Tú me dices, pero yo no sé. Y nunca lo voy a saber hasta que lo vea. El Señor va a abrir las puertas de los cielos. El Señor va a dar. El Señor va a bendecir. Y por supuesto, el Señor nos va a amar más cada día. El Señor lo que espera es ese amor. Que andemos paso a paso con Él. Paso a paso con Él. Es muy difícil para los discípulos, fue muy difícil para los discípulos. El Señor no tenía trabajo, el Señor no tenía medios, el Señor no tenía modo, lo que tenía era sus palabras y hacer milagros. Y aún así les dice, ustedes van a recibir 100 veces más, 100 veces más. Y creyeron y confiaron. Así debemos ser, debemos ser. Yo no veo al Señor Jesucristo, yo no puedo tocar al Señor Jesucristo, pero ahí está en mi vida constantemente. Ahora el problema es si yo no confío. Entonces, si yo voy a darle algo al Señor, debo empezar a confiar de que Él me lo va a regresar multiplicado. Conforme fuimos bendecidos, así dice el apóstol Pablo, conforme fuimos bendecidos, el Señor me lo va a regresar multiplicado y lo quiero ver y lo voy a ver. Y Él quiere que yo lo vea. ¿Para qué? Para que tenga confianza. Y vendrán días difíciles y vendrán conflictos y vendrán hasta guerras incluso, pero el Señor nos estará cuidando, el Señor nos estará llevando. Depende de nuestra confianza. Y ahora es un buen tiempo para tener confianza, para perseverar en esa confianza, para buscar esa confianza. Yo no sé cómo el Señor me va a dar dones, no sé cómo el Señor va a hacerme crecer, yo solo confío
que va a hacerme crecer. Yo no sé cómo el Señor me va a dar sabiduría, pero yo solo creo y sé que el Señor va a darme sabiduría. Yo no sé cómo el Señor va a arreglar a mi familia, pero yo le sirvo, le sigo, le busco. Y Él va a hacer la obra. Él hará la obra. A Él lo dejo, a Él le dejo el problema, a Él le dejo la situación. Yo descanso en Él. Recuérdense, la palabra pisteuo, confianza, significa confianza y fe significa confianza. Confíen más y más y más en el Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga.